afectados. Pero bueno, yo vengo aquí a hablarles de algo muy interesante, que es algo que me llama mucho la atención, como venezolano, como latinoamericano, y también como me gusta pensar que pueden extraerse cosas interesantes de la historia para aprender en el futuro. Y mi historia viene a ser sobre la maldición del oro negro. Yo siempre he escuchado, desde que salí de Venezuela, yo salí de Venezuela ya hace casi 2 años y medio, y antes de hecho también lo escuchaba. Venezuela es un país muy rico, qué pena que Venezuela esté como está, si tiene todo para ser el mejor país del mundo. Tiene tantos recursos naturales, tiene un buen clima, la gente es abierta con el extranjero. De hecho la mitad de Venezuela son prácticamente familias de extranjeros. Mi familia es por un lado española y por otro lado árabe. O sea, venezolanos en Venezuela quedan ya realmente muy pocos. Era un país que acogía a muchos extranjeros, una gran comunidad peruana. De hecho se come mucho ceviche también en Venezuela. Es o sea, es un pueblo muy unido entre ellos, porque precisamente es un pueblo donde nos hemos acostumbrado a vivir entre extranjeros durante toda la vida. Sin embargo, el punto es que por creer que somos ricos por riquezas naturales, o sea, cuando me refiero a riquezas naturales me refiero a commodities, es decir, petróleo, que Venezuela tiene más petróleo que el resto de países árabes juntos. Dicen que poder extraer lo que está dentro de la faja de petrolífera del Orinoco, hay petróleo durante más de 300 años, y es el sitio con más petróleo del mundo. Y dicen que si tú unes a todos los demás países árabes, no vas a lograr igualar la cantidad que tiene petróleo de Venezuela abajo de Venezuela. Es decir, tenemos petróleo para por lo menos 30 generaciones. Y hemos entonces entendido e interpretar que por tener petróleo somos necesariamente ricos. Y yo hoy vengo a decirles, y creo que esa es la causa que ha originado toda la tormenta perfecta, que por tener petróleo somos precisamente pobres. El petróleo, yo no pienso que es una bendición, disculpen la mala palabra, yo pienso que el petróleo es una maldición. ¿Y por qué pienso que el petróleo es una maldición? No porque el petróleo sea malo, el petróleo no es malo, el petróleo es bueno. El petróleo es bueno porque hace a la gente rica. El problema es que el petróleo es muy fácil quedar en la tentación y empezar a atacar lo único que sí es bueno para todos, que son los derechos de propiedad. Fíjense algo, en la medida que un país tiene más derechos de propiedad, más rico es ese país. En la medida que un país tiene menos derechos de propiedad, menos rico es ese país. Si no me creen, veamos el ejemplo del continente. Hoy, los dos países con el ingreso menor, o por así decirlo, la pobreza relativa mayor que pueda haber en el continente, son Cuba y Venezuela. El salario mínimo aproximado en Venezuela hoy son $7, es decir, al cambio deberían ser 20 soles por un mes de trabajo durante 40 horas a la semana, es decir, 160 horas al mes. 20 soles. 20 soles cuestan 3 o 4 botellitas de agua. ¿Ya? Es el país que tiene menos derecho de propiedad. Los dos países ahorita con un ingreso más interesante per cápita en el país ahorita en América Latina es Chile. El ingreso por cada habitante de Chile es prácticamente casi, pronto se va a igualar al del país desarrollado. Dicen que para tú ser país desarrollado debes tener un ingreso por lo menos de $25.000 al año por cada persona. Chile ya está cerca de que cualquier persona promedio tenga ese ingreso. Es el país en efecto con más derecho de propiedad. Según el Heritage Foundation, está como uno de los 10 países con más derecho de propiedad del mundo. Estados Unidos siempre ha estado dentro del top 10. El Reino Unido siempre ha estado dentro del top 10. Singapur, Corea del Sur, están desde las reformas en el top 10. Es decir, los 10 países más ricos del mundo, no es casualidad, son los 10 países con más derecho de propiedad. Y los 10 países más pobres, curiosamente, son países petroleros. Nigeria, después que descubrieron el petróleo en Nigeria, ahora Nigeria es miserable. Nigeria está peor que Venezuela ahorita, tiene una falta de gobernabilidad impresionante, peor que la mía, peor que la de mi país. Porque tienen petróleo y los gobernantes se enamoran del petróleo. Y entonces empiezan a ir a respetar derechos de propiedad más fácilmente. Porque ese es el detalle. Cuando tienes petróleo, te das cuenta que puedes ser populista. Y ojo, lo que es aplicar al petróleo es aplicable a un recurso natural del cual es muy rico el Perú, el gas, y cualquier otro recurso natural. El detalle es que cuando un recurso natural empieza a adquirir mucho valor como commodity, es muy fácil para los gobiernos caer en la tentación y creer que pueden apropiarse de eso y empezar a repartirlo con las personas, y que lo que ellos piensen que es nuevo para esas personas, a esas personas les va a convenir. Les voy a echar una historia de mi país, Venezuela. Venezuela era el país más rico del mundo hace 60 años. Y no digo más rico de la región, repito, más rico del mundo. Aproximadamente en 1956, la moneda que más valía en el mundo era el bolívar, no el dólar. Kennedy tiene una historia muy interesante. Parece que la mafia tenía una deuda con la familia de Kennedy. Y bueno,
le preguntaron a Kennedy, mira, doctor, no podemos hacer este pago en dólares porque tenemos que declarar muchos impuestos. ¿Cómo hacemos, presidente Kennedy, para pagar la deuda que le demos a su familia? Y Kennedy le dijo, mira hermano, yo no quiero que me pagues en dólares porque el dólar es la segunda moneda del mundo. Yo quiero que me pagues en bolívares. La pregunta es, ¿en ese momento en Venezuela hay democracia? No. Cada vez estoy más convencido, lamentablemente, que haya democracia en un país no tiene nada que ver con la riqueza de sus habitantes. Lo demuestran que muchas dictaduras tienen gente rica, muchas dictaduras tienen gente pobre, muchas democracias tienen gente rica y muchas democracias tienen gente pobre. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo que sí tiene que ver son, y repito, y siento ser reduccionista, derechos de propiedad. En la Venezuela de hace 60 años, el petróleo no era público, era privado. De hecho, Marcos Pérez Jiménez fue famoso por hacer una política llamada el 50-50, que es, bueno, vamos a hacer algo, de la mitad de las regalías que tú saques del petróleo de mi tierra, me las das a mí, pero nunca se hablaba de que el petróleo fuese del país. Nunca era del gobierno. Cuando se dieron cuenta de lo poderoso que era el petróleo, empezaron a socavar y dijeron, bueno, esto es nuestro, esto es del gobierno, vamos a hacer buenas políticas públicas. ¿Por qué tienen que llevarse las empresas extranjeras del capital de nuestro país? ¿Por qué tenemos que dejar que las minas, y pongo un ejemplo extrapolable a cualquier país de América Latina que todos tienen minas, por qué tenemos que dejar que el oro y la plata se lo lleven las transnacionales? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros como gobierno? ¿Por qué se lo tienen que llevar el capitalismo yanqui y no lo puede hacer nosotros que queremos ayudar a los pobres? Porque esa es la otra. Todo el mundo quiere ayudar a los pobres y nadie realmente piensa en los pobres, sino piensan en sí mismos. En la medida que Venezuela empezó a apropiarse del petróleo de su tierra, empezó a socavarse la democracia. Chávez ganó. Chávez, él hablaba mucho de la Cuarta República. La Cuarta República era un bipartidismo a lo mejor estilo de Estados Unidos. Lo que pasa es que los nombres no eran tan sexys, no era Partido Republicano y Partido Demócrata, era Acción Democrática, una suerte de APRI que copia que social cristianismo. Chávez llegó en principio porque toda la gente estaba cansada del bipartidismo en Venezuela. Y el bipartidismo en Venezuela era populista, y Chávez lo que propuso fue más populismo. Y lo cual tiene sentido, ¿eh? En la lógica de dar, tiene sentido. Les pongo el caso. Si yo les ofrezco a ustedes que hoy les voy a dar a cada uno por escucharme 100 soles, y que a cambio de eso ustedes voten por mí, es probable que ustedes voten por mí ahorita. Pero si llega aquí el profesor y les dice que en vez de 100 soles les va a pagar 200 soles, es más probable que voten por él. Y así sucesivamente. Lo que tú ves en Venezuela es que después del 56, en la medida que los gobiernos se apropiaron del petróleo y pueden hacer políticas públicas con el petróleo, cada presidente ofrecía más que el anterior, porque se dieron cuenta que ganaba el que más ofreciera. Y por eso Chávez tiene una fortaleza tan impresionante. Chávez prometió prácticamente todo lo que no había prometido nadie antes. Y no solamente eso, con Chávez coincidió, gracias a Chávez, es un dato interesante, Chávez fue a la OPEP y fue el que puso el petróleo al valor que lo tenía. Cuando Chávez entró, el petróleo estaba como en 7, 8 dólares el barril, y ya prácticamente en la mitad del gobierno de Chávez está en 110, 120. Es el país que más produce petróleo de la región, y como les digo, es el país que tiene más reservas de petróleo del mundo durante 300 años más. Y empezamos a creer entonces que los problemas se solucionan con menos derechos de propiedad y se solucionan es con más producción estatal. Y es la promesa de siempre. Como les digo, fíjense que el único problema fueron derechos de propiedad. Si nosotros hubiésemos dejado el petróleo quieto y hubiésemos dejado que estuviesen las transnacionales, como ha pasado en Texas, por ejemplo, tuviésemos un país como Texas y no como Venezuela, no como Nigeria. Es más fácil comparar a Venezuela con Nigeria que con Texas. ¿Por qué? Porque en Texas el petróleo es parte de los property rights de los tejanos, de las personas que quieren comprar ese petróleo, y no es parte del Estado. Y lo mismo sucede con el gas, lo mismo sucede con el oro, lo mismo sucede con cualquier recurso que creemos que por ser natural, es decir, por estar en nuestro país, es per se del gobierno y no de la persona que lo tiene abajo. Pasa en el Perú. Pasa en el Perú, de hecho. ¿Qué pasa en el Perú? Y es una cosa que me llama interesante. Hay un conflicto, yo el otro día estuve en la frontera, y hay un conflicto interesantísimo entre mineros y antimineros. Y se puede entender perfectamente, es algo que Enrique García ha documentado bastante desde hace tiempo. Las personas están cansadas, en los sitios donde hay minas de oro, ver cómo los camiones pasan llenos de oro y el dinero pasa enfrente de ellos, pero ellos no se quedan con nada de dinero. Si tú descubres una mina debajo de tu casa en el Perú de oro, o descubres un pocito de petróleo debajo de tu casa en Venezuela,
Tú no eres rico, eres más pobre porque el gobierno te la va a quitar. Porque no hay derechos de propiedad. En cambio en Texas, donde sí hay derechos de propiedad, si tú descubres un pozo de petróleo bajo tu casa, descubres una mina de oro, como hay derechos de propiedad, tú vas a ser más rico. Tú vas a ser rico y lo que va a pasar es lo que siempre pasa, que como tú eres rico, las personas que están a tu alrededor también se enriquecen indirectamente, porque empiezan a gozar de los beneficios que están alrededor de una persona rica. Es como cuando una persona de su familia se enriquece, exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual. El dinero, no necesita uno tener el dinero para ser rico. El dinero es una cosa interesantísima. En la medida que el dinero circule sobre personas que se crea la riqueza, por eso el Bitcoin ha adquirido tanto valor, que es esta moneda digital, que no tiene soporte, es contraintuitivo todo lo que los economistas de la antigua escuela pensaban. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen un papá rico o un tío rico, lo más seguro es que el resto de la familia se ve beneficiada por ese tío rico. No es que le va a dar dinero directamente, pero es probable, por ejemplo, que les dé un empleo. O que le dé un empleo a un amigo de ustedes. Y que ese amigo de ustedes después le dé un favor y entonces los ayude a ustedes. El punto es que la gente rica alrededor de uno lo ayudan para uno también enriquecerse. Así nos cuesta aceptarlo porque suena moralmente incorrecto. Y eso es la única forma de lograrlo con derechos de propiedad. Por lo tanto, lo único que yo lamento es que con la asamblea que tenemos hoy en día, que es 112, somos una mayoría prácticamente absoluta, porque en la práctica lo somos absolutos, o sea, prácticamente podemos decir que ser, no se trata de que vamos a tener éxito en adelante, porque lo que va a pasar es que vamos a poder avanzar un poco, porque vamos a empezar a definir más derechos de propiedad, pero no vamos a poder mejorar todo como queremos mejorarlo, porque no hemos entendido aún los venezolanos, y es lamentable, que en la medida que resolvamos problemas es a través de más derechos de propiedad. ¿Y qué digo con derechos de propiedad? Venezuela no va a liberar el control de cambio, ya lo dije, o sea, no lo han estudiado, no lo han puesto sobre la palestra, porque evidentemente, si libera el control de cambios, va a ser, dicen que va a ser inclusive peor que el Fujishock, porque además hay petróleo, entonces la gente está esperando el petróleo, pues está esperando el dinero del petróleo, y no queremos entender que ahora no somos un país rico, somos un país extremadamente pobre, insisto, el más pobre de la región. Los cubanos ganan $10 al mes, los venezolanos ganan $7 al mes gracias al salario mínimo del gobierno. ¿Qué les digo yo? Cada vez que ustedes vean, y les digo como una persona que ha sufrido esto en mi país, y que veo que se sigue sufriendo porque nadie habla en Venezuela de derechos de propiedad, ¿qué les propongo yo a ustedes, como miembros o como oyentes de una conferencia de por la libertad, que cada vez que vean que alguien amenaza, derechos de propiedad, ataquen a muerte a esa persona? No se dejen caer en el discurso populista de quitemos los derechos de los demás porque así es mejor para el pueblo o para algo o para ustedes mismos. Porque entiendan algo, en la medida que más quiten derechos de propiedad, más pobres van a llegar a ser. Así quieran creer lo contrario, más pobres van a ser. No hay ni un solo ejemplo en la historia de la humanidad donde un país se haya enriquecido sin derechos de propiedad. Y no hay ninguna historia, ningún ejemplo en la humanidad, ninguno, ni ahorita, ni antes, ni lo va a haber, lamentablemente, o gracias a Dios, por así decirlo, porque soy liberal, o me gusta pensar que lo soy. Ya voy a terminar. Ese es el problema de los venezolanos. Dicen que los venezolanos cuando grabamos un micrófono no lo queremos dejar. No hay ningún país en la humanidad que no se haya empobrecido sin derecho de propiedad. Fíjense algo, y con eso termino. Ningún país con grandes reservas petroleras, a día de hoy, en el mundo, tiene democracia. ¿Por qué no tienen democracia? Porque el gobierno se ha apropiado del petróleo. No hay derecho de propiedad. Y en la medida que empiezas a violentar derechos de propiedad, es fácil que unos empiecen a gozar sobre los demás. La solución de Venezuela, yo creo que es la causa principal de la tormenta perfecta, y la causa principal de cualquier problema es, mientras tengas más derecho de propiedad, compadre, te va a ir mejor. Mientras menos tengas, te va a ir mal. Y cada vez te va a ir peor. Por eso es que los liberales creemos en derechos de propiedad y decimos, mire, la democracia es importante, la institucionalidad es importante, pero todo eso viene con derecho de propiedad. Porque con derecho de propiedad no puedes dominar instituciones, pues, porque las instituciones se quedan en un sitio y no puedes entrar a un sitio que no es tu propiedad. Definamos derecho de propiedad y veremos que seremos ricos. Si se quiere solucionar, la teoría liberal les diría, si queremos solucionar el problema de las minas, por ejemplo en Yanacocha o en Villa María, ¿no? Tía María, define el derecho de propiedad, que es que lo que se descubre en esa mina no sea del gobierno o de Ollanta, sino que sencillamente pase a las manos de los comuneros, que la comunidad sea rica y no el gobierno sea rico. ¿Por qué no dejar que los pobres sean ricos y por qué hacer al gobierno más rico? Es lo que siempre los liberales nos preguntamos. Les propongo entonces más property rights, más nada. Muchas gracias.